término que hace referencia a un fenómeno económico, político, cultural y social propiciado por la creciente comunicación e interdependencia económica entre los países. Giddens identificó dos posturas distintas entre diferentes teóricos, una refiriéndose a la globalización como un mito, un invento neoliberal para dar nombre a una serie de tendencias que se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo, inclusive desde el descubrimiento de América. Entre los teóricos se encuentran Wallerstein, que considera que la globalización es consecuencia directa del sistema capitalista y lo sitúa en el colonialismo. Amartya Sen indica que este inicia con los grandes descubrimientos geográficos del Renacimiento europeo y el desarrollo del comercio internacional. En la otra postura consideran imposible delimitar con precisión el inicio de este fenómeno social, debido a que son múltiples los factores que lo originan. Por ello, se refieren a la globalización como un fenómeno donde el Estado-nación ha perdido poder frente al mercado, y señalan su inicio con la aparición y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. Entre ellos se encuentran Held y Macri, que mencionan a la modernidad como un elemento integrador del mundo, y al igual que Solow, consideran como factor relevante la interacción social, mientras que Stiglitz se centra en afirmar que la globalización conlleva una difusión más veloz de las ideas. Bauman menciona a la globalización como el nuevo desorden mundial, ya que trae consigo la idea de una ausencia de centro. Finalmente, Giddens va más allá, mencionando que la globalización es un nuevo paradigma que impacta la realidad social en su totalidad. Ahora hablaré de los términos de localización y globalidad, los cuales hasta cierto punto pudieran parecer opuestos. Sin embargo, el concepto de localización nace en Japón y se refiere a pensar globalmente pero actuar localmente. Para Robertson, este concepto hace referencia a los efectos contradictorios de la globalización y a las llamadas paradojas de las culturas locales, haciendo referencia a que la globalización tiene diferentes efectos dependiendo de las características de cada zona, lo cual ha generado un nuevo proceso de estratificación del mundo. Mientras que la globalidad se refiere a la interconexión mundial, donde nada de lo que ocurre en nuestro planeta puede ser delimitado localmente, ya que todo afecta a todo el mundo y hacen un llamado a reorientar y organizar nuestras vidas en torno al eje local-global. Esta interconexión lleva a Beck a mencionar que la globalidad es irreversible y a partir de esto hace referencia a una sociedad del riesgo global. Las principales consecuencias de la globalización se da en todos los niveles y ámbitos de la vida, en las economías, en la política, en lo social y cultural. Varios teóricos presentan las consecuencias de la globalización de una o de otra manera. Amy Chua plantea que los promotores de la globalización parten del supuesto de que los mercados y la democracia son esenciales para los males del subdesarrollo. Moisés Naim, en su libro El fin del poder 2014, menciona que es más difícil para los actores tradicionales mantener el poder. Por una parte, brinda las oportunidades a actores que anteriormente no lo hubieran tenido. La globalización no solamente es la parte económica, sino es un proceso integral, interconectado, afectando de una o de otra manera. Es un fenómeno positivo o negativo. Las consecuencias pueden variar. Algunas de las ventajas que ha tenido la globalización en México en la economía es aumentar la posibilidad del comercio. En su parte negativa es incrementar el peso de las grandes multinacionales en perjuicio de las empresas nacionales. En la política, la parte positiva colabora a difundir las libertades, los derechos de las mujeres y la democracia. Su parte negativa limita la autonomía de los países, que se ve condicionada por las decisiones de las grandes instituciones internacionales, por los intereses de las grandes potencias. En la parte social, incrementa el nivel de vida y empleo, facilita la movilidad de la población y difunden avances médicos y sanitarios. Su parte negativa impulsa la flexibilidad, la inestabilidad laboral y el descenso salarial. En la parte cultural, difunde la ciencia, la tecnología y la cultura. Y su parte negativa provoca la pérdida de la identidad cultural. En México inició la globalización a partir de los tratados de libre comercio. Conoceremos el impacto que tiene la globalización en México, es decir, la integración de la economía nacional con el sistema económico global.
Bauman habla de cómo el Estado es debilitado por el libre comercio y la movilidad de los capitales, es decir, se libera progresivamente de todo control político y no se le permite meterse en la vida económica. Se espera que la globalización eleve el nivel de vida de la gente, que se facilite el acceso de países pobres a mercados internacionales, así como la apertura de fronteras con el fin de trabajar. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron de gran importancia por el nuevo orden económico internacional. Es cuando se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En la misma época entra México al sistema económico internacional, siguiendo un modelo de desarrollo desde los años 40 hasta los años 60. Se basa en la intervención estatal para promover el desarrollo y crecimiento de la industria, para crear un mercado interno. México y América Latina tuvieron desequilibrios fiscales, el alza de intereses mundial y recortes de crédito. Era evidente la debilidad económica. Sin embargo, el descubrimiento de yacimientos de petróleo alivió la situación, lo que no duró mucho tiempo. En los años 80, México recibe un impacto tras la situación económica mundial y la recesión de Estados Unidos, incrementando los intereses, y mientras en el mundo disminuía el precio del petróleo, México lo aumentó, lo que causó pérdida de millones de dólares. En 1982 no había reservas en el Banco de México. Aumentó el monto de la deuda externa. Se decide reducir el gasto interno, dando como resultado la disminución de salarios y el aumento del desempleo. En ese contexto se disminuye la participación del Estado, la privatización de las empresas y el comercio exterior. Todo se consolida en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio. En la encuesta nacional de la globalización, los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015, en la pregunta sobre percepción respecto al comercio exterior, se observa que a mayor edad de los entrevistados el comercio se percibió como más beneficio para la economía, mientras 37.9% de las personas de 15 a 24 años opina que el comercio exterior no beneficia a la economía. 29.7% de las personas de 55 a 64 años lo aprecia de esa manera. Destaca también, al incrementarse la edad, lo hace el porcentaje de personas que manifestaron no saber. 17.6% de las personas de 65 años y más señaló esta respuesta. Para este ejercicio se analizó la encuesta nacional de la globalización, los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM en 2015, donde nos habla del sentir de los mexicanos. Este estudio se apoya de indicadores y cifras, por lo que los resultados que arroja muestran principalmente las contradicciones y el desconocimiento por parte de las personas encuestadas de cómo se lleva a cabo las importaciones y exportaciones en nuestro país. La percepción de la sociedad presenta diferencias significativas en términos de ingresos familiares, ya que al aumentar estos, también crece la percepción sobre los beneficios del comercio exterior. Caso contrario, con personas con sueldos menores a un salario mínimo. México cuenta con una red de 10 tratados de libre comercio con 45 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de alcance limitado. Sin embargo, no mantiene con todos los países el mismo volumen de exportaciones. En 2014, el valor de las exportaciones con Estados Unidos fue de 318.889 millones de dólares, mientras que con Canadá, su segundo socio comercial más importante, sus exportaciones fueron de 10.670 millones de dólares. Es importante resaltar que China desplazó a Japón como su tercer socio comercial. Entre sus principales países destino no existía ninguno en América Latina, pero hoy en día Brasil figura dentro de los 5 principales socios comerciales. La mayoría de las importaciones son de procedencia estadounidense, a pesar de que en los últimos años han ido disminuyendo. Lo anterior nos indica que las relaciones económicas de México no están diversificadas y que un 80% de las exportaciones y un 49% de importaciones se concentran en un solo país. El 9% de las personas no tiene claridad sobre las relaciones comerciales que se tiene con Canadá, a pesar de ser el segundo país destino de los migrantes mexicanos. No es el caso con China, ya que el 16.4% de los encuestados percibe dicha relación de forma negativa, aun cuando es el tercer socio comercial de México. Esta percepción está ligada directamente a la percepción general que se tiene sobre dicho país. La percepción de las relaciones comerciales también van de acuerdo con la región.
En el norte del país, el 60% opina que las relaciones comerciales con Estados Unidos son positivas, siendo solo el 53% de la población en la región sur. ¿Cree usted que los tratados de libre comercio son positivos para la generación de empleos? El 60% de los mexicanos creen que sí. De acuerdo a una encuesta realizada por Pew Research Center hace 2 años, en las economías en desarrollo como la nuestra, el 66% afirma que el comercio aumenta el empleo. Sin embargo, en las economías avanzadas solo el 44%. La diferencia entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Mercado Común es que el primero solo abrió las puertas al comercio de bienes, pero no al libre movimiento de personas. Y el Mercado Común, según Gutiérrez Vidal y Martínez Pellegriniti, es la eliminación de todo tipo de barreras a la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. El establecimiento de un área de libre comercio implica solamente la supresión de las barreras arancelarias a los productos de los países asociados. Otro aspecto que genera debate es la inversión extranjera. A la pregunta, ¿el gobierno mexicano debe permitir que los extranjeros inviertan en el país? El 52% estuvo de acuerdo que se permita en el sector de la comunicación. Pero cuando se trata de la electricidad, el porcentaje de aceptación baja al 41% y en los sectores ligados al petróleo, solo el 34%. No hay que perder de vista que el petróleo, por cuestiones históricas, genera un sentimiento nacionalista y de pertenencia al Estado. Mauricio Tenorio menciona que la unidad petróleo-nacionalismo es tan fuerte porque aún produce el efecto de revancha contra el enemigo por excelencia, Estados Unidos. A la pregunta, ¿cuál debería ser el objetivo de la política exterior de México?, el 67.4% opina que promover la cultura mexicana, seguido de un 64% que opina que combatir el narcotráfico y el crimen organizado. En resumen, las personas entrevistadas están de acuerdo con la firma de tratados comerciales, aun cuando consideran que los consumidores son los menos beneficiados con ellos. La relación comercial con Estados Unidos se aprecia favorable, aunque un alto porcentaje no sabe al referirse a la relación con Canadá y percibe como negativa la relación con China, lo que indica el desconocimiento que se tiene del peso comercial de estos dos países para México. Los sectores ligados al petróleo y a la electricidad siguen siendo temas sensibles para la población. La población entrevistada opina que el principal objetivo de la política exterior debería ser promover la cultura, lo que indica que no le dan tanto peso a lo económico como a lo cultural.